Señores y señoritas, muy buenos días. Vamos con nuestra guía de trabajo número 11. ¿Listo? Eje temático Civilización India. Conoce e identifica las primeras civilizaciones del mundo. Civilización India. ¿Listo? Entonces acá tenemos un mapa, ¿sí? Con Asia. Esto es Asia. Asia está rodeada por el Océano Pacífico al oriente y el Océano Índico al sur. ¿Listo? En Asia tenemos las cadenas montañosas, que son las montañas más altas que existen, que son los montes Himalaya. Entonces, uno, ubica en el mapa los montes Urales, montes Urales. El Océano Pacífico, Océano Pacífico. Océano Índico, Océano Índico. Río Huangho, ¿listo? Entonces el Huangho es este río, ¿sí? Que vemos acá, que nace en la parte superior de los Himalayas. El río Yangtze Kiang, que es el que está en la parte inferior. ¿Listo? Montes Himalaya, los que están acá. Río Indo, el que está en la parte más occidental de la India, subiendo de la península, de la pseudo continente índico, esta partecita. Y el río Ganges es este río que está acá, sí, este que está acá. Entonces, esos son los que usted tiene que colocar, buscar, ¿no? Si no están, los coloca. Entonces, 2. Completa el mapa conceptual. Tenemos en el centro a la India. ¿Listo? Pensemos por la parte de arriba. Tuvo estos avances científicos. Tuvieron un sistema numérico decimal. ¿Listo? Ellos podría decirse que inventaron el cero. ¿Listo? Inventaron los textiles, las telas de algodón, las tinturas. Es un pueblo al que se le deben muchísimos, muchísimos avances tecnológicos. Podían hacer cirugías. Si ellos descubrieron la cirugía plástica, hacían cirugías de cataratas, era un pueblo muy avanzado para su época. Se desarrolló en torno a los ríos. Los dos más importantes fueron el Ganges y el Indo. ¿Listo? Y los afluentes de ellos son el Yamuna, el Saraswati, el Brahmaputra. Son muchísimos ríos en esa zona porque vemos que en esa parte queda la cordillera de los Himalaya. Entonces hay muchísima agua. Tenía las siguientes actividades económicas: agricultura y comercio. ¿Sí? Una agricultura muy, muy rica. Ellos producían absolutamente de todas las especies vegetales conocidas en la antigüedad. Sí, ellos intercambiaban también muchísimos productos, conocían la canela, desarrollaron por ejemplo lo del algodón, los cereales, comenzaron a desarrollar híbridos de muchísimos cereales, mejoraron los cultivos de ciertos cereales, especies que no fueran, que no se enfermaran con facilidad, que sobrevivieran a las sequías. Era un pueblo muy, muy, muy trabajador y muy culto. El comercio, metales preciosos. Ellos, por ejemplo, descubrieron las primeras minas de diamantes estaban en la India, ¿sí? Entonces ellos comenzaron a hacer ese comercio de piedras preciosas y de metales preciosos. Después vamos con las religiones. Las religiones más importantes de la antigüedad que tuvieron se llamaban el hinduismo, el budismo y el yamanismo. Este jainismo, sí, o jainismo, es familiar del budismo. Buda y el creador del jainismo eran dos adeptos a una doctrina que estaba en contra de la explotación de las cadenas de personas. Si ellos están en contra de las castas, ya vamos a mirar qué son las castas. La India tenía la siguiente división social: los brahmanes, que eran los dedicados a la religión y a la ciencia; los kshatriyas, que eran gobernantes y guerreros; los vaisyas, que eran comerciantes, artesanos y agricultores; los sudras, que eran esclavos; y los parias, que eran personas sin estrato por no haber nacido en una de las cuatro castas. Estos sudras evolucionaron para ser como comerciantes un poco más bajos, ¿listo? Entonces, una persona
que nacía en una de estas castas, ¿sí? No podía cambiarse de casta. Seguía siendo, por ejemplo, si usted nacía Brahman, usted sigue siendo Brahman. Sí, pues muy bueno porque los brahmanes eran los que mandaban. Pero, por ejemplo, si usted es un paria en esa religión, en la India, los parias no pueden ascender de estrato social, si no pueden ascender de casta, van a seguir siendo parias para toda la vida. Ese es el problema que tiene la India. ¿Listo? Que todavía manejan ese sistema de castas. Se supone que ya lo tuvieron que haber abolido, pero todavía en las regiones como alejadas de las grandes urbes todavía manejan eso. A ver, ahora, adoraban a los siguientes dioses. Indra, que era el dios del todo. Si era como el dios más fuerte, era el dios que manejaba todo, era el padre de todos los dioses. Agni, que era como el dios que siempre mediaba, que regulaba todos los procesos, como el regulador de la vida, ¿sí? Él exigía tener sacrificios y él le hacían sacrificios y ofrendas en fuego y en animales, ¿sí? Para regular todo. Y Vishnu, que es como, ese sí es el que regula realmente el bien y el mal. ¿Listo? Ahora vamos. 3. Compara y luego responde las preguntas. Acá lo que hicimos fue colocar las castas. ¿Sí? Vamos. Entonces ahora sí, a comparar. Acá tenemos Organización Social de la India, Organización Social de Egipto y Organización Social en Europa a finales de la Edad Media. Vemos que en la cúspide de los tres están las familias que mandan. ¿Listo? Acá están los brahmanes, el faraón y acá está el rey. El rey no manda solo, el rey manda con su familia. ¿Listo? Después va la nobleza y el alto clero o los sacerdotes también. Y acá también los kshatriyas, que son los sacerdotes. Después vemos que están los comerciantes, los vaishyas y la burguesía. Sí, que son los mismos, los comerciantes y artesanos. Acá artesanos, campesinos, acá también siervos o campesinos sin tierras. Y acá están los sudras. Y acá parias, esclavos y esclavos. Vemos que siempre la base de la economía de todas las sociedades van a ser los esclavos o las personas que trabajan, los trabajadores. ¿Sí? Siempre en todas las sociedades, lo mismo que acá en Colombia. Acá en Colombia no tenemos un sistema de estratos tan fuerte como esos, pero sí, la base de nuestra sociedad son las personas que trabajan. ¿Listo? Entonces, seguimos. ¿Qué semejanza y diferencia encuentras en los tres esquemas? Acá está. La clase gobernante siempre es asistida por la clase religiosa. Luego están los funcionarios públicos, luego artesanos y agricultores y por último los esclavos. Explica en qué consistió la esclavitud, da tu punto de vista. Entonces, la esclavitud consiste en cuando una persona se priva de toda dignidad y valor como ser humano. Se le obliga a realizar cualquier trabajo o actividad impuesta. Si un esclavo no puede hacer lo que quiere, sino lo que le toca. En este momento se supone que no tendríamos que tener esclavos, pero por ejemplo acá tenemos en Colombia y en todo el mundo hay cadenas de personas que se dedican a esclavizar a la gente con caracteres, por ejemplo, sexuales o drogas o para realizar trabajos y pagándoles precios muy muy bajos por su trabajo. Por eso uno tiene que valorar lo que hace. 4. Escribe y enumera los periodos de la historia de la civilización india. Del 2500 al 1500 dominó, ¿sí?, una región que se llamaba Mohenjo-Daro y Harappa. Eran dos ciudades que quedan pegadas en el Valle del Indo. ¿Sí? Ellos comenzaron a dominar porque comenzaron a realizar comercio y agruparse para formar una primera precivilización, por decirlo así. De 1500 al 1000 viene el periodo védico. Fue cuando comenzó a organizarse las grandes ciudades como comunidades em, que interactuaban entre ellas, comerciaban mucho. Se dice que se dice periodo védico porque los registros que datan de esa época están escritos en unos libros llamados Veras.
Vedas, perdón, Vedas. Después vamos con el periodo brahmánico, que es el periodo de los brahmanes. Fue cuando comenzaron a surgir las castas. Listo, ese fue el periodo donde dijeron, no, usted nace en tal casta y usted tal y tal y tal. ¿Sí? Es como si ellos hubieran, y es que ellos dijeron que Dios los había elegido y que entonces unos tenían que ser los religiosos, otros tenían que ser los policías y otros tenían que ser los esclavos. ¿Sí? Eso fue lo que dijeron los brahmanes y por eso se llama periodo brahmánico, fueron los que mandaron en esa época. Y después viene el periodo de los imperios, cuando comenzaron a unificar toda la India, todo el subcontinente indio, porque se dice que la India es un subcontinente prácticamente separado de los demás. ¿Listo? Ahora, 5. Dibuja 5 inventos de la civilización india. Si acá usted los va a dibujar, yo acá le dejé cuáles puede dibujar. Ellos, por ejemplo, los inventos que uno dice, pero que invento tampoco, los botones, no, los botones no son un invento, son un invento muy, muy importante. ¿Queríamos nosotros sin botones? Difícil. Inventaron el champú. El champú se deriva de la palabra champó con C, que es masaje en el cuero cabelludo. Inventaron el tratamiento del algodón, domesticaron la planta del algodón para producir las fibras, para producir la ropa, los textiles. Inventaron las reglas, ¿sí? Las reglas con números, sí, para poder medir esas. Inventaron el ajedrez, inventaron las ecuaciones, ¿sí? De segundo grado, los juegos de cartas, inventaron la tinta, inventaron el acero, los inodoros, ¿sí? Los baños públicos, porque ya sus ciudades tenían muchísima gente, inventaron inodoros y las cirugías. ¿Listo? Entonces, voy a realizar 5 inventos. Acá usted escoge cuál. ¿Listo? Y lo dibuja. Dibuja la organización social de la India. ¿Listo? Entonces acá tenemos brahmanes, los kshatriyas, vaishyas, shudras y parias. ¿Listo? Nosotros ya habíamos dicho que sabíamos qué era cada uno, ¿sí? Entonces, brahmanes dedicados a la religión y a la ciencia, los que mandaban. Kshatriyas, gobernantes y guerreros. Vaishyas, comerciantes, artesanos y agricultores. Sudras, eran los esclavos, la mano de obra. Parias, personas sin estrato por no haber nacido en una de las 4 parias o castas. Ahora, estas varias, ¿sí? Estas castas tienen los que se llaman los parias. Los parias son personas que tienen prohibido acercarse o mirar a los demás. Sí, porque se supone que son personas que son impuras. Eso lo dijeron los brahmanes cuando se erigieron en el poder. Es algo ilógico decir que una persona es impura, ¿sí? Porque Dios no crea personas impuras y la impureza no está en una persona, ¿no? Tendría que cometer actos muy, muy, muy en contra de la naturaleza para ser impura, pero personas impuras no pueden existir. Sí, eso es algo ilógico. Ahora vamos. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas de la India? Tenemos la agricultura, ¿sí? Que ellos produjeron una cantidad altísima de cereales. Todos los cereales conocidos en la antigüedad los producían. Tendrán también frutas y verduras. ¿Listo? La India es un país muy rico en alimentos. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a comer comida hindú, la comida hindú es rica en muchísimos sabores, picantes, dulces, es muy, muy rico. Después también desarrollaron la ganadería, cabras, ovejas, cerdos, ¿sí? Y otros animales de granja. Realizaron comercio que eran textiles, piedras preciosas y muchísimos metales, tanto preciosos como metales ordinarios. Ellos desarrollaron la elaboración del acero. El acero es cuando cogen el hierro, no sé si ustedes han visto por televisión, están haciendo, digamos, una espada. Cogen la espada y la calientan y después la colocan como entre unos carbones prendidos, carbones al rojo vivo. ¿Sí? Ahí se está formando acero. ¿Sí? 8. Investiga y dibuja los 3 principales dioses de esta civilización. Investiga y dibuja Indra, Agni y Vishnu, lo que estamos diciendo. Tiene que investigar y dibujar esos 3 señores.
Por último, lee los siguientes fragmentos y opina. Las castas en la actualidad. Actualmente en la India, la discriminación de los llamados parias o intocables continúa, y a pesar de que en 1950 se eliminó la prohibición de tener contacto con estas castas, el problema persiste especialmente en las aldeas y zonas rurales. Los parias carecen de sitio dentro del orden social. Se les hace vivir fuera de los límites de las aldeas y malviven realizando tareas serviles como barrer los excrementos de las aldeas. Durante el siglo XX, muchas personas y organizaciones sociales se han manifestado en contra del sistema de castas y la situación de los parias. Gandhi, líder indio, promotor de la no violencia, la convivencia pacífica y la tolerancia, defendió a los parias a pesar de pertenecer a la casta de los Vaishyas. Decía que no era correcto que la religión justificara algo tan inhumano. ¿Listo? Sí, Gandhi era Vaishya y él estaba a favor de que los parias no fueran discriminados. Entonces, ¿qué mecanismos se podrían aplicar para eliminar la discriminación? No, primera, ¿qué opinas de la discriminación de los seres humanos? Yo, Luis Alfonso Arriero, coloqué esta. Todos los seres humanos son iguales y sin distinción. B. ¿Existe en tu sociedad algún tipo de discriminación? Explica tu respuesta. Acá en Colombia tenemos, por ejemplo, una vaina muy marcada de que si la persona es indígena o si es negra, entonces, ay, mire ese indígena, ay, el negro. Y, por ejemplo, en ciertos lugares no se le da el trato humano que se le debería dar. C. ¿Qué mecanismos se podrían aplicar para eliminar la discriminación de un grupo humano? Sí. Identificar valores humanos principales y aplicarlos en contextos específicos. Sacar la carta de valores. Acá, por ejemplo, no podemos olvidar la Constitución. Señores y señoritas, entonces manos a la obra y que tengan muy buen día.